En situaciones de emergencia, cada segundo cuenta. ¿Será que estamos preparados y preparadas para afrontar y atender una evacuación accesible e inclusiva? ¿Sí? Aquí para contarnos un poco más de esto, tengo a dos invitadas muy especiales. Aquí a mi derecha tengo a Andrea Bodeguer. Ella es fundadora de BAU Accesibilidad, una empresa que trabaja con el tema de infraestructura y accesibilidad. Ella también fue reconocida en el 2020-2021 como una de las 100 empresarias líderes en Chile. Cuéntanos un poco más de eso y cómo estás, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, yo trabajo en temas de accesibilidad hace más de 20 años y efectivamente post pandemia fui reconocida en Chile como una de las 20 mujeres empresarias dentro de la categoría de emprendedores. Fuimos 20 emprendedoras, digamos, que fuimos seleccionadas con esa distinción, así que muy feliz. Trabajo en el tema de accesibilidad hace muchos años y hoy día el tema de evacuación accesible e inclusiva es parte del proceso que queremos llevar adelante como un paso más a el tema de la inclusión. Ok, muchas gracias. Y tú también tienes ahí otro secreto y es que eres directora de una academia, de un proyecto de mujeres arquitectas. Exactamente. Bueno, BAU Accesibilidad, que es mi empresa, es un ecosistema que tiene una línea de gestión de productos, de que es mercado, y una academia de accesibilidad. Y además somos parte de 4MA, que es una asociación de oficinas de arquitectas lideradas por mujeres chilenas, que salimos a exportar nuestros servicios a otros países y eso está apoyado por el gobierno de Chile. Así que tenemos harto trabajo ahí por hacer en todas partes. Maravilloso. ¿Qué tal este perfil de esa mujer? Y acá a la izquierda tenemos a Adriana Pulido. Ella es activista, ella también ha sido docente, conferencista y es filóloga de la Nacional y también tiene un magíster en la Universidad de la Florida en Estados Unidos a través de una beca muy especial. Entonces, dejemos que ella misma se presente también y que nos saludes. Adriana, ¿cómo estás? Hola Alejandro, es un gusto estar aquí en este espacio maravilloso compartiendo sobre un tema que nos apasiona a todos, que es la inclusión, la accesibilidad. Y efectivamente, como lo mencionas, hace ya varios añitos fui la primera persona con discapacidad en Colombia en ganar la prestigiosa beca Fulbright para estudios de posgrado en Estados Unidos. Y gracias a esta beca pues hice mi maestría en comunicación y pude potenciar ese compromiso con la inclusión que he tenido desde hace muchos años y por lo que afortunadamente he podido trabajar y justamente por eso en este momento hago parte del equipo de discapacidad del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Adriana, muchas gracias. Aquí no se le queda atrás tampoco, tenemos dos mujeres brillantes, estoy aquí súper bien rodeado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Estoy bien resguardado. Entonces, bueno, comencemos ya entrando en materia. Ese tema de la evacuación accesible e inclusiva, ¿no? Es un reto porque es salvaguardar la vida, la integridad de muchas personas. En este caso estamos atendiendo también a las personas con discapacidades o con distintas necesidades, en distintas situaciones o condiciones. Y para eso, pues, hay un conjunto de parámetros, de recomendaciones, ¿cierto? Nos podríamos ir desde el plan de emergencia, desde la identificación de barreras, un montón de conceptos a través del diseño universal, la accesibilidad, las adaptaciones. Pero cuéntanos un poquito más, Andrea, cómo la gente se puede comenzar a acercar a este tema y dice, venga, necesito evaluar en qué condiciones está pues, todo mi plan de emergencias, mi vía de evacuación, todo lo que lo involucra, que comience a ser un poco más tangible también todos estos conceptos. Mira, mientras me contabas todo lo que me estabas diciendo, mientras te escuchaba todo lo que me estabas diciendo, me acordé que en la convención efectivamente hay un tema, hay un capítulo me parece que habla de emergencia y de evacuación, pero claro, como nosotros en general en el mundo nos enfrentamos todos los días a acceder a los lugares, obviamente el tema de accesibilidad al espacio físico o al espacio virtual es mucho más llamativo porque es una realidad que todos los días tenemos que trabajar sobre eso.
Pero la evacuación muchas veces es desconocido porque no todos los países, no todas las áreas de un país y no todas las personas de un mismo país o de una misma ciudad tienen problemas como de emergencia o de evacuación. Chile, por ejemplo, es un país bastante más resiliente producto de los volcanes, los terremotos, las inundaciones, las nevazones, etcétera, y últimamente los incendios. Por lo tanto, hoy día nosotros lo tenemos más o menos incorporado, pero en otros países como, no sé, ahora pienso en España, por ejemplo, con la riada o con el corte de luz, que no está, son países que no están acostumbrados a la evacuación, no están acostumbrados a las emergencias. Por lo tanto, de a poco se ha ido levantando el tema. ¿Y por qué? Porque las personas de a poco han empezado a entrar y a usar los espacios. Y una vez que estamos adentro y usamos y participamos activamente de los entornos, también se plantea el tema de, bueno, cómo evacuamos y cómo salimos. Entonces, el desafío ahí es primero saber, tomar la decisión de que si este es un tema que nos compete o no nos compete, y dentro de esa decisión es evaluar la accesibilidad, y no solamente en el acceso, sino que también en la salida. Y en esa salida existen distintos mecanismos, distintos elementos, y va a depender obviamente de distintas capacidades y condiciones de las personas respecto a la forma en que se tiene que evacuar. No es lo mismo evacuar un edificio de oficinas como en el que estamos hoy día a un mall, a un centro comercial. No es lo mismo evacuar un estadio, por ejemplo, que un centro de rehabilitaciones, porque los flujos de las personas son distintas. Los usuarios, por ejemplo, en un centro de rehabilitación con sillas de ruedas son distintos. En un estadio es el volumen de personas, donde la persona a lo mejor en silla de ruedas es mucho más bajita y no va a ver por dónde tiene que evacuar, o una persona ciega a lo mejor está evacuando en uno de estos edificios, pero no sabe si llegó al piso 1 o el piso de evacuación, o es el lobby, por ejemplo. En Chile, el piso 1 es el piso de calle. Acá tengo entendido que el 1 y después viene el lobby, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy en Ecuador, perdón. Si yo estoy en Colombia y tengo que evacuar, mi cabeza piensa en uno, no piensa en un lobby. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber dónde estamos, qué queremos hacer y cuál es el desafío. Y evaluar y conversar con las personas, porque si no converso con los usuarios finales, ¿cómo voy a saber yo cuál es la mejor decisión? Y por supuesto que asesorarse con expertos que en la práctica pragmatizan un poco el requerimiento y, yo como digo, se neutraliza la necesidad para poder abarcar a la mayor cantidad de personas posible. Y luego después se acomoda a cada una de las personas. Importante lo que mencionas, desde el contexto, de acercarse y atreverse a hablar con todas las personas que participan, que pueden estar implicadas o que están afectadas también en este caso de estudio. Y precisamente para eso me gustaría escuchar un poco a Adriana también, cómo ha sido tu experiencia, digámoslo así, o tus sensaciones en los simulacros, si de pronto has estado en alguna emergencia, y cómo sientes que han llevado a cabo, no sé, desde los brigadistas, desde las personas que te acompañan, este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, yo te cuento, y a ti también, Andrea, una situación muy particular que uno diría, no, los bomberos son los que más deberían de estar súper preparados para este tipo de condiciones. Y fue un ejercicio que yo no quería, pero pues, me enriquece, digamos, la experiencia. Y era cuando iba saliendo el año pasado de un evento aquí en Bogotá, de la Plaza de Toros. Era una obra de teatro, y cuando yo iba bajando, ahí hay muchas escaleras, y pues había también bastante flujo de personas. Pero entonces, ¿qué sucede? Me agarró un bombero y me alzó, y no tenía yo la necesidad, sino que me bajó hacia el sábado. Y yo como que, ok, ahora me gané un ascensor de gratis aquí. Claro, no, y el tema está que muchas veces esas cosas te pillan de prevenido y te puedes caer, puedes accidentar, y la ayuda es peor. Termina siendo una acción con daño. Exactamente, eso es lo que... Sí, gracias por tu... Total. Exactamente. Pero eso pasa, y pasa mucho. Sucede, sí. O, por ejemplo, si se genera el plan a través de la evacuación de sillas, de evacuación, por ejemplo, y a lo mejor hay una persona que tiene discapacidad, pero tiene una discapacidad auditiva, no necesariamente y no obligatoriamente tiene que usar una silla de evacuación por el solo hecho de tener una discapacidad. Entonces también ahí es un trabajo que hay que hacer
con los equipos y con las personas. Totalmente de acuerdo Sí. con lo que estás comentando. Digamos que justamente lo primero que hay que hacer es empezar a romper esos imaginarios y eso se logra a través de la formación. Digamos que en eso profundizaré más adelante. Pero respondiendo a tu pregunta, Alejandro, pues realmente en su mayoría las experiencias que he tenido han sido buenas, es decir, aquí participé en un simulacro, ahora lo recuerdo, creía que ninguno, pero ahora que me acuerdo sí, estuve en uno. La verdad, en esos momentos de simulacro las cosas en general funcionan bien, hay una persona dispuesta a apoyarlo a uno y todo eso, no tuve como ningún problema. Sí. Pero obviamente yo siempre lo que pienso en esos momentos es, bueno, yo tengo que poder ser autónoma en esta circunstancia, porque no siempre va a haber una persona pendiente de mí. Y digamos en otras entidades sí viví esto de que asignaran una persona que estuviera pendiente de mí y yo pensaba, ok, esto funciona en el simulacro, pero en el momento de una situación real, de un temblor fuerte como uno que hubo, no sé si te acuerdas, hace como 2 años, fue terrible. Soy de buenas para que esas situaciones reales no me cojan en la oficina. Ya me ha sucedido que varios de esos temblores me han agarrado en casa. Pero si me agarran en la oficina es como, bueno, yo tengo que poder ser autónoma y saber hacia dónde es la escalera de emergencia para poder también defenderme en dado caso que la emergencia se presente y no haya un apoyo real. Y todavía hay cosas por cambiar también como el hecho de trabajar incluso desde la misma vigilancia en los lugares donde, pues donde trabajemos, en los espacios que ocupemos, hacerlos a ellos conscientes de que nosotros pues también hacemos parte del simulacro y que si llegamos sobre la hora no nos digan como no, pues usted ya no entre, ya espere aquí afuera. O experiencias que he conocido también de que le dicen a la persona con discapacidad, ven, salgamos y todavía falta media hora para el simulacro. Pues eso no es porque es que la situación real no te da espera. Tienes Bueno, que actuar. Eso es muy común, que a veces las empresas se organizan, saben que viene un simulacro, pero ese día se organizan, no sé cómo, pero le dicen a la persona con discapacidad o que no vaya o sale antes del edificio, pero la idea, ¿y es por qué? La idea es que evacúe. El problema es que, como no tenemos capacitación, como tú decías, Adriana, el tema está en que el no saber, ese susto a equivocarse y el quedar en ridículo en el tema de la evacuación. Cuando yo digo al revés, es el momento de justamente poner sobre la mesa cuáles son las problemáticas. Y es muy común y no solamente pasa acá en Colombia, sino que también pasa en Chile y en varios países más. Totalmente, y esa falta de formación también se nota en situaciones como una que viví alguna vez. Estaba acompañando a mi hermana a Catastro a hacer una diligencia y justo hicieron un simulacro. O sea, nosotros éramos visitantes allí. Y yo iba bajando con ella normalmente y pasaban las funcionarias y me decían como, tranquila que es un simulacro. Y eran como muy insistentes, como si asumiendo que de pronto yo no entendía lo que estaba pasando, pero pues yo claramente sí entendía lo que estaba pasando. Estaba en medio de un simulacro. Pero al final me pareció una experiencia positiva porque yo dije, pues esto también me podría suceder mientras hago una diligencia. Sí, eso puede pasar. Y es que ahí tocan un concepto muy importante que le he escuchado a Andrea y a varias personas que son muy amigas de la casa, de Davis, para todos, y es cómo se van transformando todos esos modelos de la integración que decimos, bueno, vamos a saltar a la inclusión, y de la inclusión entonces decimos, bueno, ya entendemos que es la inclusión, pero no existe inclusión verdadera sin la participación. Si la persona no está ahí, no se afronta las herramientas que está, ¿de qué sirve que tenga yo una señalética en braille si yo no sé que está ahí? Y justamente me gustaría que nos comentes, Andrea, cuáles son esas herramientas, esos instrumentos que podrían de pronto facilitar, agilizar o mejorar el proceso de evacuación de una persona con algún tipo de discapacidad. A ver, hay muchos, y vuelvo a decir, el contexto es lo más importante, ¿ya? Dentro de ese contexto, por ejemplo, está la iluminación o las alarmas conectadas a, digamos, los destellos de luz, que obviamente una persona ciega no los va a ver, pero lo va a escuchar, pero sí la persona sorda lo va a poder ver, ¿ya? Y detectar. Pero no solamente en las áreas públicas, en un baño o en lugares donde tengamos un espacio más reducido, eso es súper importante. El tema de la señalética es muy importante, independiente que una persona lo pueda ver o no lo pueda ver. Una señalética que sea
relativamente, no digo grande, pero fácil de leer, fácil de comprender, y cuando la flecha diga efectivamente esté hacia la dirección de evacuación, porque muchas veces colocan la flecha a un costado y el texto, que tiene que ser texto y flecha hacia donde va a evacuar, cosa que la persona, de manera cognitiva, no tenga que pensar al momento de llegar a un lugar y tener que decidir hacia qué evacuación está. Que sí que muy intuitivo, exactamente. Todo el tema, por ejemplo, que también podría ser, dependiendo del lugar, la guía o las cintas en el piso, dependiendo si existe más de una persona con discapacidad visual, por ejemplo, donde necesitemos que muchas personas puedan llegar a una zona segura, también podría ser un facilitador. Están las sillas de evacuación, que también pueden facilitar la evacuación para personas con discapacidad, pero necesitan una capacitación. ¿Qué otros elementos pueden ser? Temas de los fotoluminiscentes. Yo no sé si ustedes saben lo que es el fotoluminiscente, que es una pintura que captura la luz y cuando se apaga la luz emite una luz verde o amarilla o de otro color, cosa que cuando tengamos poca iluminación, las personas que sí podemos ver o que tengamos algo de vista, un poco de baja visión, podamos efectivamente saber si vamos bajando por una escalera cuál es el piso, la puerta que tenemos que abrir para poder salir de ese edificio, por ejemplo. O si hay un humo y la luz se corta, podamos agacharnos al piso y poder también tener a la altura de los 20 centímetros más arriba del piso, yo estoy haciendo gestos con las manos para que sepa, bajo los primeros 20 centímetros, cosa que tú puedas ir respirando y puedas ir identificando hacia dónde es, por ejemplo, la evacuación con una flecha. Eso pasa mucho en los aviones, no sé si los han visto, que en los aviones hay una flecha que te indica hacia dónde está la puerta de evacuación, ¿ya? Claro, al momento que se va la luz, se activan. Y así hay muchos otros elementos que no son únicos, no son, ¿cómo explicarlo? La única solución, sino que tiene que ser una solución adecuada al contexto y a la cantidad de personas que exista, dependiendo obviamente del flujo de evacuación y la cantidad de información que necesito tener al momento de tomar esa decisión por dónde evacuar. Y una solución integral, como lo planteas también, Andrea, es decir, teniendo todo en cuenta varios tipos de discapacidad, teniendo en cuenta incluso discapacidades transitorias. Y mira que ahora que mencionabas los aviones, paréntesis, pero algo muy interesante que hacen, al menos conmigo lo ha hecho el personal a veces de la tripulación, y es que van hasta la ubicación donde estoy, me muestran dónde está el chaleco salvavidas, más o menos cómo se utiliza, me muestran dónde está la máscara de oxígeno, me indican dónde está la salida de emergencia más próxima, que eso obviamente es lo primero, es decir, eso yo creo que tiene que hacer parte de la inducción que reciba uno en cualquier organización, empresa. De lo primero que tendrían que decirle a uno y que normalmente no se hace es dónde están las salidas de emergencia. Porque cualquier cosa puede pasar, incluso el día de la inducción. Hasta ahora no me ha sucedido y espero que no suceda, pero no estamos exentos. Estamos en una ciudad con peligros de temblores y demás. Sí. O cualquier otro. Entonces todo eso también hay que tenerlo en cuenta y que se vuelva parte del plan, que incluso en las reuniones se insista en el tema de recordar las salidas de emergencia porque las personas lo pasan por alto. ¿Y sabes qué? También mantenerlas limpias y libres También. de cajas, de papeles, de basuras, de escaleras, de sillas, porque podemos efectivamente, nos ha tocado evaluar muchos edificios y en varios de ellos nos ha llamado poderosamente la atención que están muy preocupados de la accesibilidad, quieren avanzar en temas de accesibilidad, pero cuando vamos a evaluar la vía de evacuación camino hacia la vía de evacuación, está lleno de muebles que no ocupan, que están apilados o generalmente son organismos del Estado que no pueden deshacerse de las cosas. El puerto de San Alejo le decimos acá. Exactamente, eso es. Entonces, es lo que se llama como esas cosas transitorias, por así decir, que transitorias permanentes, que uno dice voy a dejar esta caja acá para llevarla a la bodega y quedó ahí como decoración para toda la vida. Esos son los elementos que también hay que librar y limpiar hacia las rutas de evacuación. Completamente, y es que los contextos, las edificaciones, la forma en la que organizamos los elementos se conforman y se comportan de una manera
cuando estamos en nuestro día cotidiano, normal, no ha sucedido ninguna emergencia, pero cuando ya necesitamos una evacuación o algo así, ya como que la cosa cambia. Exactamente. Y hablando del contexto que tú también lo mencionabas ahorita, algo muy interesante son las sillas de evacuación, ¿no? Para aportar ese granito de arena a una evacuación accesible e inclusiva cuando estamos en alturas, ¿verdad? ¿Nos podrías mostrar un poco cuáles son esos componentes, cómo funcionan? Sí. Mira, antes de mostrarte los componentes, voy a contextualizar un poco. ¿Qué es? Porque la convención dice de la manera lo más autónomamente posible. No me acuerdo si lo dice así exacto, pero esa es la idea, es poder ser lo más autónomo. Pero una silla de evacuación en sí mismo tiene cero autonomía. Es decir, tú le entregas tu vida, tu cuerpo y alma a otra persona que lo que va a hacer es que te va a subir a la silla, te va a poner un cinturón de seguridad y va a deslizarte a través de un esquí por las escaleras lo más rápido posible, pero por otro lado lo más suave posible para que sea seguro, para poder llevarte a el área de evacuación, ¿no es cierto? Pero para llegar a eso, ¿por qué llegamos a eso, digamos? Es que nosotros, a ver, yo soy arquitecta, llevo trabajando muchos años en este tema, más de 20 años, y hace unos 10 años identifiqué, en realidad más que identifiqué, siempre me pesó el hecho de que en la normativa, al menos de mi país, que es Chile, no existiera una zona de seguridad o una zona, no para esperar, digamos, pero sí una zona para por lo menos hacer el traslado o el traspaso hacia la silla de evacuación en las zonas de evacuación, que son estas escaleras que generalmente, dependiendo de la altura del edificio, están presurizadas. Entonces siempre le ponía este ejemplo: ¿qué pasa si yo tengo una discapacidad física, ocupo una silla de ruedas, invito al equipo de básquetbol en silla a mi departamento y tengo que evacuar? ¿Dónde? Por un incendio. ¿Dónde cabemos? ¿Cómo entramos a la caja escala tantas personas en silla? Entonces, ya hace más de 10 años, digamos, empezamos a trabajar con las sillas de evacuación porque permite en el proceso, obviamente, de capacitación de una institución poder evacuar a personas con discapacidad de manera segura, entendiendo que estamos salvando vidas. Y como salvamos vidas, nosotros tenemos que tener claro que muchas veces, con el dolor de mi alma lo digo, muchas veces nuestras sillas, nuestros bastones, incluso las sillas de ruedas eléctricas tienen que quedar arriba en el piso desde donde evacuamos. Con el dolor de mi alma lo digo porque muchas veces, y estamos pensando en una evacuación real, ¿ya? No en una evacuación, estamos hablando de un incendio, que los minutos son muy escasos, donde tenemos que evacuar. Entonces, claro, una silla efectivamente es eso. Hay muchos tipos de silla, pero todas funcionan de la misma manera, que es a través de este esquí que se desliza por la escalera, y una vez que la silla queda sobre 3 escalones, lo que hace es que como que se adhiere a través de la fricción y del peso de la persona que está sentado en la silla, y hace que la silla no vaya avanzando rápido, sino que se detiene. Y la persona que va guiando la silla, que va, digamos, haciendo la evacuación, con el solo hecho de tomar la manilla de arriba y empujarla un poco hacia abajo, esta silla ya empieza a deslizarse por la escalera hasta llegar abajo, ¿ya? ¿Y solamente se requiere de una persona para empujar? Sí, se requiere de solo una persona para empujar, pero nosotros siempre solicitamos que, como hablábamos de este equipo de evacuación, de estos padrinos o madrinas, digamos, de evacuación, como te van a acompañar, se puedan hacer cargo de tu bastón, en el caso de los bastones canadienses o de los elementos de seguridad o remedios que tengan que evacuar, pero además que te vayan acompañando. ¿Por qué? Porque una silla, dependiendo de la altura en que estés del edificio, probablemente vas a requerir de 2 personas que te ayuden. ¿Por qué? Porque cansa. Entonces, cuando vamos en el piso 10, haces el cambio y sigue evacuando a la otra persona. Por lo tanto, siempre yo digo que por lo menos deben ser 2 personas, una que vaya apoyando como en la gestión emocional del momento y otro que vaya pensando solamente en evacuar a la persona y llegar con ella al primer piso o al área de evacuación.
O sea, una de fuerza física y otra de fuerza emocional. Es que es verdad, porque imagínate, tú estás de visita en un lugar y suena la alarma y tienes discapacidad y tienes que evacuar y te dicen hay una silla. Imagínense ahora, yo tomo la silla, o sea, el susto de la vida se va a llevar esa persona, porque es algo desconocido. Por eso es importante la capacitación, el entrenamiento, el que sea parte del día a día. Y eso yo creo que es uno de los temas más difíciles, porque es algo que generalmente no lo vemos, como yo les decía, el tema de evacuación. Nos toca entrar a los edificios todos los días, pero probablemente una vez al año o una vez cada 5 años nos toca evacuar. Y no estoy hablando de los simulacros, estamos hablando en el caso de nosotros los terremotos. De hecho, les voy a contar más que una anécdota, es la historia de vida de muchos chilenos. En mi vida voy a dormir en mi casa con los zapatos en el pasillo. Yo todos los días de mi vida sé que tengo que dejar la vía de evacuación libre hasta la puerta de mi casa. Y estamos hablando de donde sea, cuando sea. Y es algo que nos vamos enseñando de padres a hijos. Mi hijo todavía deja todo tirado. Entonces yo cada vez que me levanto en la mañana a saludar, me tropiezo, porque en mi cabeza está que en el momento que haya un terremoto, tengo que tener la vía de evacuación libre, ¿ya? Y es parecido a lo que debería ser la silla de evacuación, y ni siquiera la silla, no lo pongamos en un elemento, sino que en el concepto de evacuación accesible e inclusivo. Es decir, que lo que siempre pasa, no sé si a lo mejor ustedes me pueden contar alguna experiencia de esas, pero que uno evacúa o sale y te dejan hablando solo y nunca nadie se acordó de ustedes. No sé, Sí, es sí ha más o pasado. menos así. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Sí, a mí no me ha pasado, pero a un amigo sí le pasó el otro día y fue una situación real, de un temblor que hubo bastante fuerte. Había una compañera que le habían asignado una madrina y la madrina se fue sin el ahijado. Pero La madrina explícame salió bien solita. ese concepto de la madrina, porque no entiendo que es una persona que te asignan para evacuar. Y sí, eso pues es un término que yo utilizo, no es que se llame así. Es una forma de Ah, llamarlo. eso es simplemente. importante saber. El padrino y la madrina. Entonces es esta persona a la que le dicen, usted se va a encargar de evacuar a la persona con discapacidad. Y yo insisto en eso, o sea, en una situación, en un simulacro, eso va a funcionar perfecto, pero en una situación real vemos que no siempre. No, claro. O cosas como lo que tú contabas, Andrea, ahorita, de que hay implementos que se tienen que quedar en el piso superior. A mí me pasó una vez en un simulacro que yo dejé botado el bastón. Claro. Estaba con un amigo y salí con él, y el bastón ahí, pero yo ya no me devolví. Yo hubiera podido hacerlo porque era un simulacro, pero dije, no, esto hay que hacerlo bien, y esto me puede pasar en la vida real, o sea, puede ser que el bastón se quede, y yo tenga que apoyarme con alguien para poder llegar a la salida de emergencia, por ejemplo, a la escalera, y al punto de encuentro, ni se diga, ¿no? Sí, muchas veces, por ejemplo, pasa en cómo evacuamos también, bueno, desconozco un poco el tema de Bogotá o de algunas ciudades de Colombia, pero en Chile tenemos la costa, hasta los tsunamis, tenemos aunque no lo crean, los aluviones. Yo he estado en un aluvión, he estado en 2 terremotos, o sea, y varias cosas más, donde el momento son segundos donde no puedes pensar. Entonces, cuando tienes estás a cargo de una persona con movilidad reducida o tienes que con niños y tienes que evacuar, también es muy necesario tener claro que el peso también recae no solamente en la empresa o en las instituciones, también recae en uno, en saber y en estar preparado, en tener o el kit de emergencia con los remedios, con un bastón, por ejemplo, que eso se habla mucho en Chile, tener como esta mochila del kit de rescate o el kit de evacuación, donde si tú ocupas un bastón, tener un bastón ahí de repuesto. Muy buena Si tú sugerencia. ocupas, claro, si necesitas una linterna, como yo les contaba hace poquito, la linterna que nunca tuve cuando se cortó la luz en Pero Santiago, que tenga pilas. que no tenía pilas, tenerlo. Entonces, pero uno siempre dice no va a pasar. Y no va a pasar. Y créanme que cuando yo vi el aluvión a 80 metros de donde yo estaba y pasó por el ruido, uno solo piensa en correr y decir, bueno, ¿hacia dónde?
Ya por suerte no pasó nada, pero... Imagínate eso para una persona con imagínate- discapacidad visual. En ese ambiente tan Exactamente. ruidoso y uno dice, ¿para dónde cojo? ¿Para ¿Qué dónde? hago? Exactamente. Y eso es importante saber también dónde uno va, más o menos cuál es el contexto. Hay que tenerlo siempre a ver, yo no sé si yo soy la señora Segurito, que siempre digo, pero Hay que realmente serlo. cuando voy a los lugares veo y identifico dónde están las áreas de evacuación, quizás por un poco de formación profesional o un poco de susto por saber, de estar preparado. Pero muchas veces me pasa que yo veo mucha gente, me da un poco de susto y digo, ok, ¿hacia dónde están las zonas de evacuación? Y tenerlos más o menos a la vista. Importante, ¿no? Porque uno siempre le echa la responsabilidad al brigadista. No, siempre debe haber otra persona que me asista. En tu caso, por ejemplo, ¿no? Tú no tienes ninguna discapacidad, pero tú estás atenta de esa responsabilidad que tienes contigo y de pronto con alguien a tu alrededor. Exacto. Entonces, no sé si ahora sí nos puedes mostrar un poquito... ¿Quieres que te muestre la silla? Sí, por favor, estoy ansioso. Te la voy a mostrar. A ver, yo no sé cómo se las voy a mostrar porque vas a tener que tocarla. A ver, veamos. Mira. Esta es una silla, ¿ya? Sí. ¿Qué pasa si...? No, está bien. Esta es una silla, ¿ya? La silla, en la práctica yo te la voy a dar vuelta. Ok. En este lugar de acá, para que pongas tus manos, hay un esquí, que es mira, tócalo ahí, Sí. ¿ya? Que va rodeando todo ¿cómo se llamaría? Una base. Sí. Que es lo que hace es que va girando y va deslizándose a través de la fricción por las escaleras. Una polea. Es una polea, exactamente, ¿ya? Entonces, básicamente, ese es lo más importante de una silla de evacuación. Si eso no lo tiene, no puedes evacuar. Tiene también ruedas. Aquí están las ruedas de adelante y las ruedas de atrás. Y las ruedas de atrás se esconden, se levanta la silla cuando voy a estar frente a una escalera y se activan solamente las ruedas delanteras. Y de esta manera yo ya me enfrento a una escalera para poder evacuar, ¿ya? Ahora, tiene frenos, pero también tiene estos elementos que son, se toca acá, que son Cinturones. los cinturones que tienen. Yo siempre digo, mira, toca estos dos. Siempre digo, los cinturones hay que aplaudir o hay que rezar. Toca estos de acá. Sí. Se reza, Ah, ok. ya se juntan y después se atraviesan Ah, ya ok, sí. ok. y después se cierran. Uy, súper asegurado. Ah, Ahí. ¿Te pareció fácil? Imagínate, suéltalo. voy a intentarlo. ¿Ves lo fácil que es? Sí, claro que sí. Porque tiene que ser ahora. Vamos a ir a mostrar acá. A ver si Ariana puede también. Sí, claro que acá. sí. Acá está la silla, ¿no es cierto? Entonces voy a ponerme por acá. Ok, Estos son los cinturones. los cinturones. Esta es una parte del cinturón. Ok. Entonces yo siempre digo que tienen que rezar. ¿Te imaginas como ahí están Ujú. rezando? Y luego Ok. se atraviesan Ok. con este. Y luego se Sí. cierran. Toma este. Y acá se cierra. Y así está. Es muy sencillo. Y aquí queda la persona Y amarrada. aquí queda por la este persona amarrada. cinturón. Aquí efectivamente queda la persona sentada. Y también quiero que toques un poquito los rieles, o sea, el esos. esquí, que es este que está acá. Ah, ok. Mira. Esto es lo que permite el movimiento, digamos. Lo Que hace permite el deslizarse por la deslizar. escalera. Súper. Entonces es un poco rugoso. Sí, Y cada vez que vamos bajando más escalera, se va poniendo más rugoso y se va agarrando más la silla, la escalera. Por lo tanto, si hay alguien se cansó o necesita un poco de tiempo para poder, o hay algún terremoto, temblor, bueno, terremotos en Chile, no sé si acá hay terremotos, puedes Sí, descansar también. con la silla, puedes estar bajando una escalera, ok.
puedes incluso soltar las manos de la silla y la silla se va a mantener en la escalera sin problemas. Ok, no se nos va a volar la silla. No, jamás se los va a volar. ¿Qué les pareció? Pues muy interesante y muy útil sobre todo, Sí. bastante útil. O sea, todas las empresas, organizaciones deberían tener esto como parte de su inventario. Exactamente, bueno, es parte del proceso y no sé si les quedó claro cómo funciona la silla. Sí, ¿Sí? la verdad sí, y una herramienta me parece súper útil. Y no sé, o sea, como que trasciende también un poco, no sé si te parece, Adriana, la utilidad que tiene, ¿no? Uno diría, bueno, podría funcionar para una persona con movilidad reducida o condicionada, ¿cierto? Que normalmente se encuentra, pues, y es un usuario de silla con ruedas, pero en qué otras ocasiones podría ser útil. Claro, es que justamente en eso hemos insistido mucho aquí en PNUD. Ahí aparecen unos conceptos maravillosos que yo sé que ustedes también los han tratado en sus podcasts y que yo sé que Andrea estará de acuerdo conmigo y son el diseño universal y la accesibilidad. Para mí el diseño universal es como el papá de todos o esa Sí. sombrillita que cubre todo. Algo que tenga diseño universal necesariamente es accesible, es decir, ya por defecto es accesible. Aquí hablamos de evacuación accesible e inclusiva y hablamos de una silla que, como bien lo dices Alejandro, no es solamente para las personas con discapacidad física, es para cualquier persona que quede inconsciente en el momento que pues, se dé un golpe, digamos, y quede inconsciente, o se desmaye, o una persona que tenga una lesión transitoria que le impida moverse con facilidad. Para estas personas también es muy útil esta silla. Para cualquier persona que por alguna razón no pueda moverse en ese momento de forma autónoma. Ahora, no hay que asumir que a la persona con la discapacidad que sea, digamos en este caso discapacidad visual, sí o sí la tengo que montar en la silla. Y mucho menos hacerlo por sorpresa, así como en los aeropuertos a veces que se nos obliga a utilizar la silla de ruedas que porque sí, que porque el aeropuerto es grande, Un error operativo. bastante grande. Y con esta silla tampoco se puede hacer lo mismo porque lo que comentaba Andrea hace un rato, lo que se puede generar es un susto y de pronto sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces, utilizarla realmente para las personas que la requieren, pero insisto en que es algo que todo el mundo debería tener, es que en cualquier momento se puede necesitar, no esperar a que llegue la persona con discapacidad, puede que nunca llegue la persona con discapacidad a la empresa o la organización, pero sí cualquier otra persona que la requiera. Sí, pero igual te voy a hacer ahí una pequeña acotación. La silla en sí mismo no sirve si no hay entrenamiento. Y ni siquiera es capacitación, es entrenamiento. Que la usen. ¿Ya? Que la usen, que estén en los planes de evacuación, que los líderes de piso, no sé cómo se llaman acá, los brigadistas sean conscientes de que no puede quedar ahí para verlo, digamos, sino De que adorno y para verla y tenemos que decir, qué estar bueno tenerla. Exactamente, porque al momento de los simulacros, que es donde se prueban, se encuentran con elementos que muchas veces desconocen y por eso el entrenamiento constante, al menos anual, es básico para que funcione. Y ahí has tocado algo importante, ya para ir finalizando, porque el tiempo se nos agota. Cuéntanos cómo las personas pueden comenzar a capacitarse, los interesados, las empresas que quieran entender más a profundidad cómo funciona esta silla, la evacuación accesible, cómo pueden acceder a este tipo de capacitaciones. Bueno, la silla en sí, a nivel mundial, digamos, la silla viene con una capacitación. Entonces tú al adquirir una silla viene con una capacitación y depende del país, depende de la empresa, puede ser una capacitación presencial, puede ser una capacitación a través de un video de YouTube o puede ser a través de una capacitación online. Por ejemplo, nosotros tenemos una capacitación online más una presencial con un certificado de aprobación. Por lo tanto, es un proceso también y es un proceso de gestión del tema de evacuación accesible e inclusiva, que si la quieren conocer, también se puede hacer a través de una demostración, es decir, una empresa puede solicitar una demostración y se lleva la silla al lugar y se ve en las escaleras de evacuación o de emergencia del edificio si efectivamente es la silla adecuada para ese edificio o no. Entonces, de esa manera se puede acceder, pero la capacitación en sí, por tenerla, no sirve.
tiene que haber una silla de evacuación de por medio. ¿Y cómo la pueden adquirir? ¿A través de ti? ¿Te pueden contactar? Acá en Colombia a través de Dado y en Chile a través de BAU, accesibilidad. Ok, listo, muchísimas gracias. Pues justamente quiero acotar algo respecto a lo que mencionas, Andrea, respecto a la formación, porque justamente esta mañana tuvimos la oportunidad de recibir esta formación en el uso de la silla de evacuación accesible e inclusiva, y algo que me alegró mucho es que contamos con la presencia de brigadistas. ¿Y por qué era tan importante tenerlos allí? Porque pues ellos son quienes realmente van a enfrentarse a situaciones de emergencia, a situaciones de evacuación, donde nos toque proceder rápido, pero de forma segura. Y la verdad es que fue algo que despertó muchísimo interés. Aquí hay una gran apertura hacia la inclusión de las personas con discapacidad y aquí se vio. Entonces se ve que el poder de la formación más las alianzas estratégicas, es decir, aquí estuvimos con nuestros brigadistas de la Oficina de Seguridad, estuvimos por supuesto con Dado, que son grandes aliados nuestros, entonces realmente esto tiene un poder transformador grandísimo, y dado que es un tema nuevo, pues relativamente nuevo, esto de hablar de evacuación accesible e inclusiva, digamos, apenas estamos en la fase de formación, que ya es un paso muy importante, pero creo que uniendo fuerzas vamos a lograr muchísimo avance en este tema tan relevante para todos nosotros, para nuestras organizaciones. Y no solo para las personas con discapacidad, que ya hacemos parte de ellas, podemos tener visitantes, podemos tener futuros colegas con discapacidad que seguramente ya van a encontrar un plan que desde el principio involucre diseño universal y accesibilidad, y ellos se sientan parte también de esos planes de evacuación. Completamente, lo que dices es muy importante, porque Adriana dice, no, destacamos esa participación de los brigadistas, porque todos nosotros tres, los que nos encontramos en esta apuesta, damos capacitaciones, y sucede con la frecuencia que ustedes no se imaginan, que las capacitaciones a veces no van orientadas a las personas o al personal que lo requiere o que va a utilizar y le va a hacer funcionar esa información directamente en las situaciones, con las personas, en la atención al cliente, en la evacuación. Entonces, por eso es tan importante lo que acaba de señalar Adriana. Bueno, y para concluir, es importante agradecerles aquí a nuestras bellas invitadas. Gracias Andrea, gracias Adriana por su participación, por darnos su tiempo, su conocimiento y sacar este espacio en este episodio del día de hoy. También agradecemos a ciertos grupos, que es la compañía ahorita de medios audiovisuales que está haciendo posible este podcast, la realización audiovisual, y también, por supuesto, a el PNUD, que es la locación en donde nos encontramos. Estamos en una de las instalaciones del PNUD, pues ellos han facilitado para que podamos transmitirles a ustedes toda esta información y pues este ratico de conocimiento. Entonces, muchas gracias por vernos y nos vemos hasta el próximo episodio.